efectos beneficiosos relacionados a todos los órganos y sistemas del cuerpo. Yo siempre digo que nosotros como médicos no tenemos como cuando hacemos el pregrado, esa fase de fisiología del ejercicio. Nosotros conocemos muy bien toda la anatomía, toda la fisiología del cuerpo estático, pero pues en mi opinión personal y en mi experiencia, pues no tuve mucho acercamiento de ejercicio, ¿sí? De la fisiología del ejercicio. Entonces el ejercicio llegó a ser como digamos, muy desconocido entre nuestro colegaje, sobre todo como en medicina general, y pues es muy importante, creo que son anestesiólogos todos, que hablemos de ejercicio, sobre todo porque pues yo como experiencia, yo trabajo en un hospital, en una clínica, en una UCI, pacientes que son con postoperatorios, se inicia de una vez la actividad física. Entonces, muchas gracias por estar aquí y vamos a hablar un poco de este tema relacionado. Entonces, hoy en día vemos titulares, sobre todo este que salió, mire, es del 18 de octubre, ya hay una alarma a nivel mundial, ¿sí? Porque no hacemos ejercicio, porque tenemos hábitos muy sedentarios y afecta tanto a niños, adolescentes, población anciana, y ellos dicen, ya la OMS nos dice que hay ya casi que en 8 años, más o menos en el 2030, van a haber 500 millones nuevos de enfermos crónicos solamente por no hacer ejercicio, ¿sí? Entonces ellos dicen que esa falta de ejercicio va a contribuir a que aparezcan nuevas enfermedades, y entre eso, y la primera que aparece ahí es la depresión o ansiedad, ¿sí? Algo que era muy ajeno, yo creo que antes de la pandemia, pero hoy en día pues tener depresión, ansiedad es muy común, sobre todo en los adolescentes. Entonces vemos estos titulares de noticias todos los días, el sedentarismo le costaría al sistema de salud casi 2 billones de pesos, ¿no? Ya a nivel económico. Y hoy salió un artículo en Semana, ¿sí? Donde dice que Colombia es un país sedentario, ¿sí? Entonces, ¿qué dice el especialista relacionado a esto? Que sí, que casi la mitad de la población colombiana no cumple con las recomendaciones mínimas de ejercicio que nos dicen la Organización Mundial de la Salud. Entonces, sí es alarmante si en 8 años vamos a estar más enfermos, sí, sobre todo más de cáncer, más de hipertensión. Y ese artículo que sacó la OMS y dio a conocer en la revista Lancet dice que en 8 años no hacer ejercicio, ¿sí? Vamos a tener no solamente el costo de vida, sino que también a nivel económico y financiero, ¿sí? Más o menos 500 millones de personas, que enfermedades crónicas, cáncer, diabetes, hipertensión y la depresión, esas 4 enfermedades crónicas van a ser más relevantes, y tampoco no se puede olvidar ahí los infartos y enfermedades cardiovasculares. Y el costo más o menos será 27.000 millones de dólares al año, ¿no? ¿Qué pasa? Que a nivel de programas, ¿sí? En los países, realmente ellos evaluaron 194 países, solamente el 50% de esos países tienen programas o tienen financiamiento a programas de ejercicio, pero solamente funciona un 40% de esos programas en esos países. Solo un 40% de los países estudiados tienen redes viales, ¿no?, que ofrecen seguridad a los ciclistas. Entonces, no todos los países, yo creo que aquí en Latinoamérica muy pocos países tienen ciclorrutas. Mi ciudad realmente es una ciudad que tendrá una ciclorruta, yo creo que en una avenida nomás. En Bogotá vemos que sí, de pronto se promueve más ese transporte, pero pues no, en Colombia no hay una cultura, ¿sí? Y esa seguridad a andar en bicicleta, ¿sí? Tampoco tenemos acceso a espacios públicos o parques, ¿sí?, donde promovamos esa actividad física. Solamente el 28% de esos países tienen políticas nacionales que estimulan la actividad física. Sabemos que Finlandia es un país ejemplo de estas políticas, y ellos realmente promueven la actividad física, y es un país se especializa en programas a nivel de escuelas, a nivel de programas, a nivel de torneos competitivos, y es relevante esta inversión que ellos hacen. ¿Y qué pasa? Y es que la actividad física realmente es una herramienta, ¿sí?, para obtener solamente los resultados en salud que vemos,
¿sí? En bienestar y finalmente en calidad de vida. Sabemos que no todos tienen los hábitos porque dicen que influyen mucho toda la parte de factores demográficos, biológicos, cognitivos, los factores emocionales, socioculturales y ambientales. Entonces es complejo prescribir o que la gente sea activa físicamente y que realmente hay muchas barreras, ¿no?, a la hora de hacer ejercicio. Entonces estas barreras hacen que obviamente no se sigan los programas de ejercicio, que no haya una adopción y que no se puedan mantener en el tiempo esos programas de ejercicio. Entonces, ¿qué tenemos? Pues un país realmente inactivo físicamente y los niños, ¿sí?, son los más afectados. ¿Qué dice el estudio en Colombia? Sí, en Colombia tenemos la encuesta del ESIN en el 2015, donde realmente ¿cuál era la población más afectada de esa falta de actividad? Los adolescentes, ¿sí? Solamente el 13% de los niños de 13 a 17 años cumplían las recomendaciones de actividad física. Los preescolares, los niños de 3 a 4 años solamente cumplían un 25%, sigue hablando del juego activo en esta edad. Los escolares de 5 a 17 años un 31%, y nosotros los adultos en Colombia en el 2015 decíamos que solamente el 51% de la población hacía en nuestro tiempo libre ejercicio o actividad física, ¿sí? También hay que evaluar el tiempo en pantallas y es alarmante, ¿sí? Digamos que las recomendaciones son muy claras y estas prevalencias son casi del más del 60% de tiempos en pantallas en los niños, ¿no? Entonces, termina finalmente siendo una carga de salud y sabemos que las enfermedades no transmisibles son una importante causa de mortalidad en Colombia, ¿sí? Casi el 83% de las muertes se atribuyen a esas enfermedades crónicas, ¿sí? Entonces hay que hacer enfoque, yo creo que de medicina del estilo de vida preventivo, que nos ayuden a tener ese abordaje integral, ¿sí? Y tenemos que tener ayudas públicas, políticas para incentivar ese ejercicio y esa actividad física. ¿Qué es actividad física? Entonces sí, digamos, son conceptos muy, muy importantes, ¿sí? Actividad física dice que es cualquier movimiento voluntario del cuerpo donde vamos a tener un gasto energético que sea por encima del reposo. Yo me levanto de la silla, ¿sí? Estoy doblando mi gasto energético, ¿sí? Entonces eso es actividad física, es moverse, es movimiento que me va a ayudar, digamos, a un gasto de energía, ¿no? Ya cuando hablamos de ejercicio, sabemos que es un tipo de actividad física, pero que obviamente nuestro ejercicio ya es una actividad planificada, estructurada, repetitiva, y que debo tener un objetivo para poder lograr, digamos, el programa de ejercicio acorde al objetivo. Entonces ahí cuando ya hablamos un programa de ejercicio en un gimnasio, que lo semana, con un tipo, con una dosis, con una duración. Es el ejercicio físico y siempre voy a tener un objetivo, ya sea de salud, de rendimiento o simplemente también manejo de enfermedades. ¿Sí? Hoy en día se habla mucho de la prescripción del ejercicio en patologías crónicas, en mujeres embarazadas, en niños. Entonces sí es el ejercicio un tipo de actividad física. ¿Qué es ser inactivo físicamente? ¿Sí? Entonces, el nivel de actividad física insuficiente para poder recomendar, para poder cumplir esas recomendaciones actuales de actividad física. ¿Y qué es un sedentario? ¿Sí? Un sedentario viene del latín sedentarius, ¿no?, el que trabaja sentado, del verbo sedere, estar sentado. Dice que cuando una persona en sus actividades cotidianas no aumenta más de un 10% el gasto de energía, sí, que estamos en reposo, se considera sedentario. Prácticamente no hacer ejercicio menos de 30 minutos al día, ¿sí?, ya es inactivo, y el sedentario ya es la persona que no gasta más de un 10%, aparte de estar sentado todo el día. Entonces, otro concepto importante es la actividad física multicomponente, que es lo que más uno prescribe para la salud. ¿Qué es una actividad física multicomponente? Es cuando son actividades que se pueden realizar tanto en casa o en el gimnasio, ¿sí?, con un grupo estructurado, donde voy a combinar, ¿sí?, en una sesión de ejercicio, un entrenamiento aeróbico, de fortalecimiento muscular y neuromotor o de equilibrio, ¿sí? Las actividades físicas multicomponentes es lo que más realmente se usa y más estudios tiene respecto a enfermedades crónicas, y es lo que uno realmente recomienda. Entonces uno recomienda el aeróbico en función con la fuerza y equilibrio.
Obviamente en un deporte de alto rendimiento esto varía, ¿sí? Porque en rendimiento es otros objetivos, pero la actividad física multicomponente es lo que también tenemos como entrenamiento concurrente o combinado, ¿sí? Y eso es lo que prescribimos para la salud. Otro concepto básico, y es que hemos mencionado el MET, ¿sí? Es el equivalente metabólico. Es una medida fisiológica que se creó, ¿cómo? ¿Tienen preguntas? No. Listo. El MET es una medida fisiológica que va a expresar un gasto de energía o de calorías de las actividades físicas y está muy correlacionado a la intensidad de la actividad física. Entonces, un MET es el equivalente de energía gastada por una persona mientras está en reposo, ¿sí? Nosotros que estamos acá en reposo, ¿cuánto estamos gastando de energía por estar respirando, por estar haciendo digamos, la digestión? Eso equivale a un MET, ¿sí? Que se mide a veces en mililitros, mililitros por kilo por minuto. ¿Qué es condición física o qué es el fitness? ¿Sí? Otro concepto importante que hay que hablar, y es todo el conjunto de atributos que tenemos como persona, ¿sí? Que tenemos que mejorar en habilidades, por ejemplo, mejorar el estado físico, en la condición cardiorrespiratoria. Entonces, todo ese conjunto de atributos que me dan esa salud, ¿sí? Y estar activo físicamente es la condición física. Otro concepto es la capacidad de realizar las actividades de la vida diaria sin perjuicio de nuestra salud, sin que me duela la rodilla, sin que me ahogue, sin que me dé dolor en el pecho por subir 8 pisos del hospital. Eso es condición física, ¿sí? Y el fitness cardiorrespiratorio es la aptitud física que es típicamente expresada, ¿sí? Como ese fitness respiratorio, y se evalúa mediante pruebas de tolerancia al ejercicio, ¿sí? Entonces el fitness cardiorrespiratorio realmente es un nivel me expresa realmente mortalidad. Sí, en los estudios sabemos que hacemos pruebas de tolerancia al ejercicio y tener un buen fitness cardiorrespiratorio me puede disminuir a mí el riesgo de morir. ¿Sí? Listo, terminamos aquí los conceptos. Espero que esté claro, ¿sí? Más o menos de qué es actividad física y qué es ejercicio. Entonces, vamos a la prevención. Estamos acá porque estamos previniendo la prevención primaria, que es vital. Aquí les traje una guía que salió en el 2019 y ellos dicen que esos son más o menos los ítems fundamentales para prevenir ¿qué? Enfermedades cardiovasculares. Y vemos que aquí está la actividad física. Ellos nos recomiendan más de 150 minutos semanales de moderada intensidad o más de 75 minutos semanales de actividad física vigorosa, ¿sí? Las personas que van al gimnasio y tienen ya un nivel de condición física alto, pues queman más calorías y eso es una intensidad vigorosa, y el que hace más de 75 minutos semanales se considera que está haciendo lo recomendable para su salud, ¿sí? Entonces, los estilos de vida se combinan, ¿sí? ¿Sí? O la forma de prevenir enfermedades cardiovasculares, dicen en esta guía, está relacionado a los niveles de presión arterial normales, niveles de colesterol normales, eliminación de hábitos tóxicos como el tabaco, ¿sí? El alcohol, la alimentación, que ese es como el matrimonio fundamental que tenemos con la actividad física, una buena alimentación, patrones de alimentación que estén relacionados a salud, ¿sí? Sobre todo el consumo de vegetales, de fruta, legumbres, tener controlada la diabetes tipo 2, me hace prevención primaria de enfermedad cardiovascular, y aquí en esta guía nos hablan de un medicamento, ¿sí? Y es el uso de la aspirina, realmente a baja dosis, pero está incluida dentro de la prevención primaria, ¿sí? Si yo me pongo a ver, el ejercicio físico actúa en presión, actúa en diabetes, actúa digamos, en colesterol, entonces prácticamente me va a erradicar 3 enfermedades que están relacionadas a enfermedad cardiovascular, ¿sí? Sin contar la aspirina. Entonces, aquí un medicamento, ¿sí? Aparte de la aspirina, yo puedo decir que la actividad física es otro medicamento que se debe realizar y está la dosis mínima. Entonces, ¿qué nos dicen esas guías, ¿sí? Acerca de actividad física? Actividad física es la piedra angular, como vemos, para poder mantener y mejorar la salud cardiovascular. Sí, ahí ya estamos hablando de algo de enfermedad cardiovascular. ¿Y qué actividad me va a prevenir me va a dar esa salud cardiovascular? Hacer ejercicio aeróbico, ¿sí? Y hacer ejercicio de fuerza.
Entonces no podemos echar a un lado ese ejercicio de resistencia que se llama o de fuerza, porque mejora mucho el control glicémico, ¿sí?, en pacientes con diabetes, y hoy en día también hay estudios que nos dicen que nos controla el ejercicio de fuerza la presión arterial. Antes se contraindicaba o estaba el mito que el que tenía hipertensión no podía hacer mucha fuerza. Hoy en día nos dice que si hay mejoras en niveles de presión arterial entrenando la fuerza. Si yo combino, como dijimos antes, ejercicio aeróbico y ejercicio de resistencia, es la piedra angular para evitar enfermedades cardiovasculares. ¿Qué nos dicen las guías? Ojo, las personas que son sedentarias deben hacer programas de ejercicio de intensidad baja. Caminar lento. Entonces, caminar lento es lo más bajo que estamos prescribiendo a la hora de hacer ejercicio en un sedentario, ¿sí? Depende mucho de la duración del ejercicio, cuánto va a caminar lento, media hora, una hora, y cómo vamos a progresar ese ejercicio. Ya después no va a caminar lento, ya después puede caminar a intervalos con trote leve, o lo va a hacer en una máquina cardio, lo va a hacer más en una bicicleta, pero ese incremento debe ser gradual, ¿no? ¿Qué más nos dicen las recomendaciones para actividad física? Personas que tienen impedimentos funcionales significativos se deben hacer modificaciones, ¿sí?, a ese programa de ejercicio. Entonces, ellos también deben hacer ejercicio físico, los discapacitados a nivel físico. Entonces, sí se debe hacer, pero con las modificaciones adecuadas. ¿Qué es importante? Siempre, y ellos lo que ellos recomiendan es determinar el patrón de actividad física de mi paciente, ¿sí? Entonces, yo en una consulta debo saber qué nivel de condición o de ejercicio hace el paciente. Entonces, ellos recomiendan herramientas, encuestas, registran la historia clínica si hace ejercicio o no, para así saber cómo está ese patrón de actividad física. Después yo voy a dar un asesoramiento a ese paciente, ¿sí?, de qué ejercicio debe hacer, teniendo en cuenta los riesgos, y finalmente en esa prevención, en esa evaluación, yo le voy a entregar una prescripción de ejercicio, ¿sí?, que tenga frecuencia de ejercicio, que tenga intensidad, que tenga duración del ejercicio y qué tipo de ejercicio va a hacer acorde de esa evaluación y de esa asesoría que recibe el paciente, ¿sí? Porque es muy importante estar acorde a la dosis respuesta que tiene el ejercicio, ¿sí? Entonces hay una fuerte relación entre eventos cardiovasculares y muerte súbita del ejercicio cuando se hacen intensidades vigorosas. Sabemos que hay un riesgo y eso hay que tenerlo en cuenta en pacientes sedentarios o que ya tienen enfermedades cardiovasculares o que son a veces enfermedades silenciosas, porque al hacer ejercicio hay una dosis y hay una respuesta, ¿sí? Hay una relación. Dice que en forma de U, entonces aquí yo les traje como una evidencia. Resulta que ser sedentario y hacer altos niveles de ejercicio, pues digamos que me va a prevenir enfermedades. Pero si yo llego a la hora del deporte, donde un deportista hace intensidades altas de ejercicio, 8 horas al día, 6 horas al día, digamos que esa curva de mortalidad se puede aumentar, ¿sí? Porque sabemos que podemos estar, el ejercicio puede ser protrombótico, puede aparecer arritmias, ¿sí? Entonces, ¿dónde yo voy a hacer ejercicio de forma regular, ¿sí?, a intensidades adecuadas para mi salud, ¿sí? Mejorar la sensibilidad a la insulina, mejorar la perfusión arterial. Entonces, ojo con la dosis respuesta que nosotros vamos a prescribir de ejercicio, ¿sí? No hay que confiarnos. Entonces, finalmente aquí les traje el enfoque y la consejería que vamos a dar en consulta de forma general, lo que nos dicen las guías sobre este ejercicio. Entonces, debe ser acumulativo. Si yo lo hago, si lo debo hacer todos los días, sí, pero que sea, que acumule 150 minutos semanales de moderada intensidad o 75 minutos semanales si no lo puedo hacer todos los días. O ejercicios de duraciones cortas, de 10 minutos, intensos, ¿sí? Entonces podemos hablar de pausas activas que podemos hacer en la oficina. Si son intensas, de 10 minutos, sirven. Entonces, eso es acumulativo. ¿Cuáles son las recomendaciones máximas de actividad física? Entonces ahí ya vamos a hablar de que el ejercicio se puede ir progresando y lo puedo ir haciendo más beneficioso a nivel que se va mejorando esa condición. Entonces ahí hablamos en un paciente con obesidad que debe quemar más calorías de 300 minutos semanales, ¿sí? Acumular de un ejercicio aeróbico de intensidad moderada o 150 minutos semanales de actividad vigorosa, ¿sí?
Eso es lo que queremos acumular en la semana en un paciente para su salud, ¿sí? Entonces aquí hablamos del beneficio aditivo y continuo de hacer ese tipo de ejercicio. ¿Cuál es la meta al paciente que uno le debe decir? Primero, promover el logro de la cantidad mínima de recomendada actividad física. Segundo, dice que aquellas personas que no pueden lograr este mínimo por muchos factores, dijimos que hayan barreras o que son inactivos, se le debe fomentar alguna actividad física de moderada intensidad, ¿sí? Entonces, no, digamos que la regla son 150 minutos semanales, pero si no puede por tiempo o otros factores, hay que hacer una recomendación mínima, algo, caminar, 20 minutos, listo, ¿no? Y crear obviamente las estrategias para ir aumentando más ese tipo de ejercicio y lograr obviamente ya el beneficio para la salud. Este es un cuadrito, ¿sí? Que compara en el día cuántas horas yo voy a invertir de las 24 horas al día para hacer ejercicio según las guías, ¿sí? Entonces dicen que las horas diarias en varios estados de actividad. Hay sedentarismo, 7 horas al día es lo mínimo en los estadounidenses. 7 horas se la pasan sentados en una oficina, ¿sí? Hasta más, yo creería, 10 horas, y más con el trabajo, el home office. Entonces, de este tiempo, en las 24 horas, 8 dormimos, estamos inactivos, 7 horas hacemos actividades muy mínimas, ¿sí? Caminar, llevar al niño, ¿sí? Y lo que recomiendan es esto, o sea, la actividad vigorosa. Realmente llega a ser muy poquito en el día, si podemos distribuir. Estamos pidiendo 30 minutos al paciente en una actividad moderada de las 24 horas que tiene el día. Entonces, reemplazar este tiempo sedentario de 7 horas, ¿sí? En 30 minutos con el paciente y llegar a acuerdos es lo que finalmente queremos, ¿sí? ¿Qué es un comportamiento sedentario? Todo lo que vemos acá en dibujos, sentados, hablamos por celular sentados, comemos sentados, estudiamos sentados, leemos sentados. Entonces, el comportamiento, dice que el comportamiento sedentario son todos los comportamientos en vigilia, caracterizados porque gastamos menos de 1.5 metros. Ya estaba sentado, reclinado, acostado. Dice que estar de pie es una actividad sedentaria, ¿sí? Dijimos que duplicaba ese gasto de energía, ya no gasto 1 metro, ¿sí? Sino 2 metros parándome, pero realmente no se considera un comportamiento sedentario, pero yo preferiría contestar el teléfono caminando o de pie que estar sentado. Y el MET, pues sabemos que es el equivalente metabólico. ¿Cuáles son ejemplos de diferentes actividades, ejemplos de actividad física? Está el comportamiento sedentario, dijimos que es el que gasta de 1 a 1.5 metros. Estar sentado, reclinado, que en el día la recomendación es estar menos de 2 horas en esas actividades. Pues una actividad física leve o ligera, son actividades que gastan de 1.5 metros, dijimos que estar sentadito, y 3 metros. Entonces ya levantándome y hacer una actividad como caminata leve, como cocinar es una actividad leve, ¿sí? O hacer los oficios de la casa, ¿sí? Limpiar, levantar cosas, es una actividad física leve, depende de los metros. ¿Qué voy a recomendar yo? Intensidad moderada, intensidad vigorosa, esas son las guías que nos dicen las intensidades, dicen que debe ser moderosa y vigorosa. Cuando es moderada, cuando yo supero esos 3 metros de actividad hasta 6 metros. Caminar rápido, montar en bicicleta, bailar, hacer yoga, nadar de forma recreativa. Y las actividades vigorosas son todas aquellas mayores de 6 metros. Entonces, correr, andar bici. Entonces, aquí hay un ejemplo de lo que le podemos mandar al paciente, ¿sí? Que sea divertido, que sea en pareja, que sea con una familiar, que me va a gastar 3 a 6 metros. Entonces, caminar, andar bici, bailar, algo de natación en el agua y el yoga. Entonces, esto es lo mínimo que le vamos a recomendar. ¿Para qué? Para que no sea el paciente, no tenga ya comportamientos sedentarios. ¿Qué dijimos? Que la aptitud cardiorrespiratoria es la que me va a decir a mí finalmente que me va a medir el riesgo de morir, ¿sí? Que la aptitud cardiorrespiratoria, ya la habíamos dicho, se evalúa por medio de una prueba de esfuerzo, en este caso, pues aquí una ergospirometría. ¿Qué me va a decir esta ergospirometría? Va a reflejar esa capacidad integrada que tenemos de transportar oxígeno, ¿no? Cuando lo tomamos, que llegue a la mitocondria y que sea utilizado, ¿sí? Como energía. Todo esto, esta prueba de ergospirometría me va a decir a mí, de cierta forma, cómo tengo el sistema cardiovascular
el sistema pulmonar y cómo tengo mi sistema muscular, ¿sí? Sobre todo de mitocondrias, de fuerza y de resistencia, ¿sí? Entonces hay que hacer pruebas de esfuerzo. Creería que la ergospirometría va a ser un examen más importante para evaluar ese riesgo de morirnos, ¿sí? Y pues sabemos que este consumo máximo de oxígeno es lo que debemos determinar en las pruebas de ergospirometría, que influye obviamente por la genética, ¿sí? Pero ese consumo de oxígeno máximo es lo que queremos finalmente mejorar en todos los pacientes para mejorar ese consumo máximo de oxígeno y decir que tenemos una aptitud cardiorrespiratoria adecuada. Entonces, el consumo máximo de oxígeno lo medimos, ¿sí? en VO2 máximo, ¿sí? Que es la medida estándar. El VO2 máximo es la medida estándar de oro para poder evaluar ese consumo de oxígeno en esas pruebas de esfuerzos maximales, ¿sí? Aquí vemos en una gráfica que cuando hacemos ergospirometrías, la intensidad del ejercicio va aumentando, ¿sí? Y el consumo de oxígeno también va aumentando. Pero llega un momento, ¿sí? En que llegamos a un pico de ese consumo máximo de oxígeno y luego se vuelve meseta. Este pico del consumo de oxígeno es el dato que nosotros tomamos en la ergospirometría para poder decir si tiene o no buena condición cardiorrespiratoria, o la podemos medir también en MED. Se dice que un MED es igual a 3.5 mililitros por kilo minuto relacionado a ese consumo máximo de oxígeno. ¿Cuándo es buena? ¿Cuándo es mala? ¿Qué dicen los estudios? Si yo me hago una prueba de esfuerzo, ¿sí? Y me determinan mi consumo de oxígeno máximo y me sale menos de 15.7 mililitros por kilo minuto, o más o menos 4.5 MED, es un indicador de enfermedad, ¿sí? No tener una buena prueba de esfuerzo dice que algo de los sistemas está alterado, ya sea cardíaco, ya sea pulmonar, o ya sea periférico a nivel muscular, o ya sea a nivel de sangre, hematológico, pero eso me dice a mí mala condición física, ¿sí? Una capacidad de ejercicio menor de esto, menor de 5 MED, dice que tiene un mal pronóstico en sujetos menores de 65 años, ¿sí? Entonces no sé si ya se han hecho pruebas de esfuerzo, no sé si ya conocen su capacidad cardiorrespiratoria y su consumo máximo de oxígeno para determinar bien cómo estamos en riesgo de morir, ¿sí? Entonces tener esa baja capacidad respiratoria realmente se está relacionado a riesgo de morirnos prematuramente, ¿sí? Dice que las personas que tienen un buen estado físico, que tienen una buena prueba de esfuerzo ergospirométrica, tienen una reducción de la mortalidad en enfermedades cardiovasculares y en el cáncer, ¿sí? Y una baja capacidad cardiorrespiratoria es realmente un predictor de mortalidad tan fuerte como los otros factores de riesgo que tenemos nosotros conocidos, ¿sí? La edad. Entonces, esa es la causa de ser inactivo. Dice que es la cuarta causa de muerte en el mundo, después de la hipertensión, de fumar, de tener diabetes. Ser inactivo causa 3.2 millones de muertes al año, ¿sí? Entonces, hay que incentivar esa actividad física solamente por eso. Aquí hay un estudio donde se realiza por qué debemos mejorar ese consumo máximo de oxígeno en los pacientes, y dicen que mejorar un MED en el paciente me aumenta el riesgo. Entonces el estudio es el metaanálisis que se va a relacionar dosis respuesta a esa aptitud cardiorrespiratoria. Entonces, en enfermedades cardiovasculares y en cáncer, ¿qué se demostró? Que el paciente que aumentaba un MED, ¿sí? Que mejoraba, daban la prueba de esfuerzo 5 MED y aún mejoraba con el entrenamiento 6, 7 MED después del ejercicio, tenía un riesgo de morirse por todas las causas, se reducía en un 12%. O sea, aumentar mi capacidad cardiorrespiratoria con un plan de ejercicio adecuado me disminuye morirme un 12%, ¿sí? Eso es en enfermedades cardiovasculares y en cáncer. ¿Cómo yo voy a decir al paciente que debe mejorar un MED? Sobre todo en los adultos, pues haciendo regímenes de actividad física de resistencia, ¿sí? Que tienen que ser con frecuencias semanales, ¿sí? Por meses, no pueden ser, digamos, de los 12 meses del año, hacer un mes, ¿sí? Debe ser regular ese estímulo. Tienen que ser ejercicios de alta intensidad o de moderada intensidad, ¿sí? Cuando son más de alta intensidad los ejercicios, ¿sí? Pues obviamente va a tener una mejora más significativa. Se recomienda intervalos de sprint, ¿sí? Que son el high, son tipos de entrenamiento que hay, ¿sí? Que son cortos, duración, pero de altas intensidades. Mejoramos mucho ese MED. Hacerlo de forma regular, ¿sí? Como les dije, todo desde los 7 días a la semana, hacerlo 5 días a la semana mínimo, ¿sí?
y la intensidad entre un 40 a un 85% del consumo máximo de oxígeno según la prueba de esfuerzo, y a intensidades mayores, mayor condición física. De esta forma yo le estoy asegurando a los adultos que van a mejorar un MET en una prueba de esfuerzo. ¿Qué vamos a mejorar? Pues vamos a mejorar los niveles de inflamación en el paciente, si tiene obesidad, si tiene enfermedades inflamatorias crónicas, los niveles circulantes de hormona esteroidea, la producción de factores de crecimiento, capacidad antioxidante, el ejercicio es antioxidante, también mejora. ¿Qué aumenta esa capacidad cardiorrespiratoria? Se asocia con una menor obesidad abdominal, una incidencia menor de dislipidemias, una mejor presión arterial, o sea que es prescrito en hipertensión, mejora mucho la sensibilidad a la insulina y va a reducir la incidencia de enfermedades cardiovasculares y morirnos por cáncer, ¿sí? Entonces, eso es un cuadrito que me habla del cáncer, la actividad física y el riesgo general de cáncer. Hay mecanismos involucrados que el ejercicio de cierta forma, de forma directa, mejorando la circulación, la ventilación, el tiempo del tránsito intestinal, mejorando el equilibrio energético y la función inmunológica, es capaz de reparar, ¿sí?, el ADN en las células, ¿sí? Entonces aquí hay una dosis de ejercicio, un tipo de ejercicio, una duración, una intensidad y una frecuencia que me va a mejorar de cierta forma y me va a reparar los daños del ADN, y sabemos que aquí está, digamos, una de las causas de cáncer, ¿sí? Dijimos que es antioxidante, o sea, la actividad física puede ser disminuir el riesgo de cáncer, ¿sí? ¿Por qué? Porque disminuye las cascadas inflamatorias, todos los procesos inflamatorios crónicos, reduce el estrés oxidativo, mantiene nuestro peso corporal saludable, sobre todo impide ese crecimiento tumoral, y en cáncer de colon y en cáncer de seno, que es donde más se ha estudiado la evidencia del ejercicio, va a reducir. En cáncer de colon dice que hacer ejercicio reduce el tiempo de revestimiento del intestino que esté en contacto con mutágenos potenciales, ¿sí? Porque aumenta el tránsito intestinal. En cáncer de mama, súper importante las mujeres hacer ejercicio por esta prevención. Hay factores protectores, ¿sí? Sobre todo porque hay una mayor actividad física y un menor índice de masa corporal, está relacionado a menor incidencia del cáncer, y hay mecanismos secundarios, ¿sí? Porque se reduce las concentraciones circulantes de insulina, los factores de crecimiento similares a la insulina, y va a mejorar el metabolismo. O sea, nuestras mujeres y el riesgo de cáncer está muy relacionado a esa actividad física. Además que la actividad física también ayuda mucho a prevenir la diabetes tipo 2 en las mujeres, que se ha asociado a mayor riesgo de cáncer de colon, de páncreas y posiblemente de otros tipos de cáncer. Evidencia del ejercicio en la prevención de cáncer, lo dijimos, en colon y en seno, pero en próstata también hay alguna evidencia probable, cáncer de endometrio, en cáncer de pulmón, ¿sí? Muy poca evidencia de la actividad física en cáncer de testículos, de ovario, de riñón, de páncreas, de tiroides y los melanomas, pero en esos dos tipos de cáncer la prevención del ejercicio es importante. No podemos olvidar el ejercicio de fuerza. También hay una dosis respuesta de ese ejercicio de fortalecimiento. ¿Qué se dieron cuenta en el metaanálisis? Que el entrenamiento de fortalecimiento muscular se asociaba a un menor riesgo de enfermedad también cardiovascular, de cáncer, de diabetes y de cáncer de pulmón. Hacer ejercicios de fuerza me disminuye un riesgo de un 10 a un 17% menos de tener cáncer de pulmón y también de morir por todas las causas, ¿sí? Entonces, la reducción máxima de riesgo de mortalidad por todas las causas, con ese ejercicio de fuerza también hay evidencia, ¿sí? ¿Cuánto ejercicio de fuerza hay que hacer? Mínimo 2 veces a la semana, ¿sí? Que tenga una duración de 30 a 60 minutos del ejercicio de fuerza, ¿sí? O tener más o menos, acumular a la semana 130 o 140 minutos semanales. A mayor volumen de actividades de fuerza, hay más beneficios, digamos, para la salud, que no están muy claras, pero sí hay una disminución de riesgo de morirnos por todas las causas por hacer solamente ejercicios de fuerza, ¿sí? 2 veces a la semana de 1 hora de duración. Eso puede ser una indicación de ejercicio para una persona que no tenga mucho tiempo, ¿sí? El entrenamiento de fuerza y un entrenamiento aeróbico, dijimos que había un riesgo mayor, o sea, hay una disminución mayor del 40% por morirnos en cualquier causa. Cuando combinamos cardio, cuando combinamos fuerza, que era el entrenamiento multicomponente, o el entrenamiento concurrente, que también se habla, sí hay evidencia de ese tipo de ejercicio, que disminuye mortalidad por todas las causas.
Entonces, hacer ejercicios de fuerza, ¿sí? Es muy importante quitar los mitos que hay, sobre todo en niños, sobre todo en mujeres embarazadas, en los adultos. Hay que hacer ese tipo de ejercicio, va a aumentar y preservar esa masa muscular esquelética, y que sabemos que el músculo es el órgano activo metabólicamente más importante que tenemos, ¿sí? ¿Por qué? Porque sabemos que hace más o menos lo mismo que hace la insulina, aumentar los transportadores de glucosa, ¿sí? En el músculo. Entonces hay que hacer ejercicios de fuerza. ¿Qué beneficios tiene el ejercicio de fuerza? Enfermedades cardiovasculares, dijimos, en la obesidad, ¿sí? A veces el obeso no entrena fuerza porque se vuelve grasa, no sé qué mito hay, pero los obesos van a mejorar mucho esa sensibilidad a la insulina. Los diabéticos deben hacer ejercicios de fuerza, el cáncer, la artritis, la enfermedad de Alzheimer y en la depresión. En la osteoporosis, en la salud mental, nuestra calidad del sueño mejora con el entrenamiento de fuerza, y obviamente en prevención de caídas y fracturas en los adultos frágiles, y mejora nuestra capacidad funcional, ¿sí? Vamos a estar más funcional a cualquier edad. Vamos a reducir las causas prevenibles de mortalidad prematura, mejora el estado funcional del individuo, la discapacidad física, y reduce la carga económica. Entonces hay que hacer ejercicio en el gimnasio con máquinas. Esas son las mejores intervenciones no farmacológicas para la hipertensión. Aquí vemos la actividad física, ¿sí? Que el hipertenso en aeróbico, en ejercicios de resistencia, en ejercicios isométricos, esa más o menos la prescripción recomendada para los pacientes hipertensos. Y finalmente, y digamos que prescribir ejercicios debe ser muy individualizado, dependiendo de la enfermedad de paciente, dependiendo de la condición física, y como dijimos, tienen que tener en cuenta el tipo de ejercicio, la duración del ejercicio, esa frecuencia del ejercicio, y la intensidad, que es una de las variables más importantes que tenemos que tener en cuenta para tener esa dosis respuesta al ejercicio, ¿sí? Entonces, de ejercicio aeróbico, más o menos a intensidades del 65 al 75% de esa frecuencia cardíaca de reserva, que sea entre 90 a 150 minutos semanales. Del ejercicio de fuerza, ¿sí? Recomiendan 6 ejercicios, ¿sí? Que tengan 3 series, que tengan 10 repeticiones, entre un 80% de una repetición máxima, que dure entre 90 minutos semanales. Y ejercicios isométricos, los hipertensos pueden hacer ejercicios isométricos, que son ejercicios de contracción estática, que podemos hacer 1 o 2 veces a la semana y se puede recomendar. Entonces, aquí hay como ejemplos voy a elegir qué tipo de ejercicio físico voy a quemar para quemar calorías, ¿sí? Entonces, digamos que para yo poder quemar esta porción de pizza, ¿sí? Más o menos ahí si le gusta la pizza, ¿qué ejercicio voy a escoger para poder quemar esa porción? ¿Sí? Entonces, entre bicicleta, entre correr y entre caminar. Si escojo la bicicleta, me toca 40 minutos más o menos de ejercicio de moderada intensidad para quemar el pedazo de pizza. Me comí 4. 46 minutos de caminata, ¿sí? Para poder quemar ese pedazo de pizza, o 84 minutos pues, de caminata normal, ¿sí? Si me comí una dona, ¿qué ejercicio voy a escoger? Si me toca la bicicleta, me toca 24 minutos, haciéndole intensidad moderada, o trotar 30 minutos, o caminar 1 hora para poder quemar la donita que me trajeron de Bogotá. La hamburguesa, la hamburguesa, pues ahí no tiene salsa, más o menos. Hay hamburguesas triple carne, triple todo, ¿sí? Entonces, más o menos, ¿cuánto debo quemar? 30 minuticos de cicla, 35 de trote más o menos, y 1 hora de caminata para quemar la hamburguesa. Un batido, una malteada, me toca 21 minutos más o menos, 25 corriendo, 46 minutos caminando. Aquí una papita de esas que venden, las papas fritas, 17 minutos en cicla, 21 corriendo, o 38 minutos caminando. Entonces, esos son ejemplos, digamos, de si yo voy a consumir un tipo de alimento con muchas calorías, qué tipo de ejercicios debo hacer, ¿sí? Entonces, a veces es difícil poder andar la cicla porque porque esa semana no tengo tiempo. Entonces, ahí empieza, digamos, a acumular las calorías, y el problema no es consumir esos alimentos, el problema es no poder tener la alternativa o caminar o correr
para poder ir quemando esa reserva energética. Un refresco más o menos, azúcar, 14 minutos en cicla, 16 minutos corriendo y 30 minuticos caminando, es lo que más o menos se recomienda para poder quemar eso. Entonces yo me como la gaseo, me tomé el refresco, me tomé la malteada y más de eso me tomé la hamburguesa, ¿sí? Entonces ahí está todo el tiempo que debemos practicar ejercicio para poder quemar esa comida. Finalmente, como conclusión, sabemos que la importancia de la actividad física y del ejercicio en la prevención de enfermedades crónicas tiene el papel más importante y más relevante, y ahí mostré un metaanálisis, mostré evidencia, tanto de ejercicio cardiovascular como de fuerza. Tener una buena aptitud física y una capacidad cardiorrespiratoria realmente tiene una fuerte relación inversa con morirnos. Entonces tenemos que hacernos pruebas de esfuerzo, yo creería, para ver esa capacidad cardiorrespiratoria, cuánto está mi consumo máximo de oxígeno, de cuántos meses. El consumo máximo de oxígeno y el tiempo de ejercicio durante una prueba de esfuerzo máxima son potentes predictores de mortalidad. Eso es importante que los cardiólogos lo sepan, que todos sepamos este dato importante. Y el ejercicio realmente es una estrategia importante para esa prevención primaria de enfermedades cardiovasculares, de cáncer, y me va a ayudar mucho a reducir los factores de riesgo cardiovasculares y a disminuir la mortalidad por cualquier causa, por cáncer, y pues nos ayuda mucho a prevenir la depresión y la ansiedad, ¿sí? Entonces, muchas gracias por la atención. No sé si tengan dudas, preguntas, ¿cómo están todos? Ana María, ¿ya tiene buen audio? No sé si me escuchan ahora. Sí. Ay, bueno, siquiera no. Levanta la mano o prende el micrófono. Se dañó, Ana María, es que hay un interferencia. Sí, es que Ana María otra vez se le va como la señal, se escucha con interferencia. Ana María dice que si tienen alguna pregunta, alzan la mano o escriben en el chat. ¿Algún comentario, doctores? ¿Todo claro? ¿Si hacen ejercicio? Una preguntita. Sí, Muchísimas gracias, pues primero que todo por la charla muy interesante, muy motivadora. Y yo quería preguntar entre los anestesiólogos quizás existe la costumbre que en el posturno hacen ejercicio, o sea, como es el único espacio libre, pues trasnochados van, descansan un momentico y probablemente hay alguna recomendación especial en ese caso, pues como en el caso particular de las personas que hacen turnos. O sea, posturno. Uh-huh. Sí, pues es muy importante. Yo digo que por lo menos hacen ejercicio, ¿sí? Hacer, digamos, a la hora que yo pueda, ya sea en la mañana, en la noche, digamos que yo le puedo decir al paciente que no lo puede hacer. Que hay que tener en cuenta, pues que obviamente las respuestas va a ser muy diferente. Puedo estar, el ejercicio de cierta forma es un estrés para el cuerpo, entonces el no haber dormido bien, entonces son muchos factores que hay que involucrar: el sueño, el descanso, cómo se alimentó, si está en ayuna, si tiene bien la motivación o la energía. Pero entonces lo que yo recomiendo es que se haga, ¿sí? Porque si no tengo otro espacio del día, de mi horario en hacerlo, entonces es peor no hacerlo, ¿sí? Yo lo que digo es que sí debe ser de forma regular, ¿sí? Que no lo voy a hacer solamente en posturno, pues voy a hacerlo de la semana, mínimo dijimos 3-4 días a la semana. De duración, doctor, pues si lo hace 2 horas después del posturno, pues ojo ahí, porque pues se va a desgastar, va a haber una fatiga, pero si involucra 20 minuticos, 30 minuticos del cardio posturno, pues digamos que está bien. Es importante monitorizarse esa intensidad del ejercicio, que si se va a hacer posturno, ¿sí? Que obviamente no esté en ayuna y que la intensidad sea moderada.
¿sí? Que no sea muy intensa, porque digamos que el después, que es donde vemos esas adaptaciones y esas respuestas que queremos de mejora a nivel mitocondrial, aeróbico, pues pueden estar interferidas por haberlo hecho, digamos, en ayunas o haberlo hecho muy intenso y no haber dormido bien y no haber comido la proteína bien. Entonces sí es muy importante la dosis, ¿sí? ¿Qué tipo de ejercicio está haciendo? Pues turnos, dosis, la frecuencia y la intensidad, ¿sí? Pero si no hay más espacio, porque ahí es donde yo lo puedo hacer, pues hacerlo. Muchísimas gracias. ¿Y tienen gimnasio ahí en el hospital? No, 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 no. Yo creo que en el hospital el ejercicio de subir escalas y bajar escalas y caminar de la punta de un quirófano hasta el otro quirófano, pero yo creo que gimnasio no hay en ninguno. Sí, pues sería una idea, ¿no? En los hospitales de gimnasio, unos médicos de posturno, una idea ahí. Sí, en lo posible no usar el ascensor, porque es el único ejercicio que voy a hacer entonces en el día. Entonces también cuenta como actividad física, dijimos que el caminar, que es una intensidad leve, moderada, pero pues me va a ayudar bastante a mantener a no tener comportamientos sedentarios, por lo menos. Muy bien, Doc. Gracias. Buenas noches. Buenas noches, Doc. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy bien, gracias. Gracias por la charla, estuvo muy buena. La pregunta es, ¿el uso de proteínas que venden comerciales para la masa muscular son buenas, no son buenas, o una alimentación balanceada? Sí, digamos que esas proteínas nunca van a reemplazar una alimentación completa, ¿sí? Si yo hago ejercicio de fuerza, sobre todo, sí, o en mi plan de ejercicio hay algo de fuerza, de fortalecimiento, pues la idea es que la proteína esté acorde a ese nivel de fuerza, ¿sí? Entonces, a veces nos queda muy cortos en los deportistas, por ejemplo, en un médico del deporte, un deportista necesita un gramaje más de proteína al día, y una pechuga le queda muy corta, o los 3 huevitos a veces muy cortos, entonces uno a veces suplementa con estos batidos, y tienen que ser, digamos, proteínas whey aisladas, ¿sí? Dependiendo de la absorción, en qué momento se va a dar esa proteína, pero eso nunca va a reemplazar, digamos, la alimentación, ¿sí? Su proteínas magras, de origen magro, tanto animal como vegetal, y obviamente pues en la combinación con carbohidratos y grasa. Entonces, no está mal prescribir esos suplementos, pero primero tenemos que asegurarnos qué intensidad de ejercicio hace y cómo está su alimentación básica, y decir al paciente que eso no reemplaza una comida, ¿sí? Entonces, eso sí es importante, pero sí nos ayuda mucho a aumentar la fuerza, ¿sí? En los deportistas, sobre todo, en las personas que hacen fitness, en mejorar su composición corporal, sí nos ayuda mucho, más no es indispensable. Ok, muchas gracias. Listo. Listo. No hay más preguntas, en el chat no hay preguntas. Vale, Ana María. Listo, sí, no, tranquila. Bueno, entonces me despido. Muchas gracias por la atención. Cualquier cosa, estamos aquí dispuestos, disponible a cualquier duda. Y nada, como anestesiólogos tenemos que promover también la actividad física y el ejercicio, ¿sí? Para prevenir, sobre todo para la medicina preventiva y la medicina de estilo de vida. Muchas gracias a todos. Que tengan una feliz noche. Gracias.